Buenos días amigos de Globovisión, feliz inicio de semana para todos, bienvenidos a su programa AM. Hoy vamos a hablar sobre trastornos de aprendizaje. Se definen como una dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje, aun cuando su motivación o inteligencia no estén comprometidas. Para conversar sobre esto ya está en el estudio la especialista del día de hoy, ella es Francis Bell, psicóloga y psicopedagoga. Bienvenida. Gracias, Beatriz, muchas gracias. ¿A qué edad se puede diagnosticar un trastorno de aprendizaje y quién es el especialista que se encarga de esto? Ok, hay diversos trastornos de aprendizaje y también varía la edad en la que se puede descubrir el trastorno de aprendizaje. Efectivamente, ya cuando empieza la escolaridad podemos hablar de observar algunas dificultades, como por ejemplo dificultad para la lectura, cambio en las palabras, lectura lenta. Entonces, el inicio de la escolaridad es la que nos va a determinar cuándo y qué tipo de dificultad puede presentar el niño. Generalmente entonces en los colegios se dan cuenta de que algo está pasando y conversan con el padre. Exactamente, y no solo los profesores o los docentes, sino también los padres tienen alguna intuición con relación al funcionamiento de los niños, porque normalmente están comparando el desempeño en todo lo que son las habilidades sociales, las interacciones, y ven si hay un desfase o alguna dificultad en el comportamiento del niño con relación a otros. Eso es lo frecuente con relación a la observación que hacen los padres o las personas que están vinculados a la educación del niño. Entonces, creo que también los padres, los cuidadores, abuelos, hermanos, son unos observadores de esas dificultades y cuando aparecen. ¿Qué tan importante es que ante un diagnóstico de trastorno de aprendizaje el padre no se bloquee, sino que brinde y colabore con el colegio pues, para que el niño tenga un mejor desempeño? Claro, la atención del trastorno de aprendizaje tiene que ser totalmente multiabordante, o sea, todos los especialistas o no, bien sea padres, cuidadores, hermanos, el entorno familiar, el entorno escolar, necesita abordar la situación de una manera efectiva para no generar consecuencias o trastornos del desarrollo, como por ejemplo dificultades de autoestima, socioemocionales, que van a entorpecer lo que es la calidad de educación del niño. Precisamente iba hacia esa pregunta de qué forma un trastorno de aprendizaje no diagnosticado puede afectar directamente la autoestima del niño. Por supuesto que lo afecta, no solamente la autoestima, sino su rendimiento en todas las áreas. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de resolver problemas. Entonces se presenta dificultad en el tercer tipo de trastorno del aprendizaje, que es el no verbal, que es el que normalmente no se habla. Y es el que está vinculado a lo que es el desarrollo de las funciones ejecutivas, a todo lo que es la resolución de problemas, a lo que es la parte de cómo enfrentar las situaciones de la vida, cómo asociar ideas, cómo vincular el aprendizaje que tiene almacenado en la memoria y cómo abordarlo para una solución creativa. Entonces, ¿qué pasa? Claro que afecta un diagnóstico o un tratamiento no asistido a una persona que tenga dificultad de aprendizaje, por supuesto, afecta la autoestima y todo su desempeño a futuro, generando otros trastornos más adelante como ansiedad, depresión, que vienen a convertirse a trastornos psicológicos inclusive. Hablaba del no verbal. ¿Cuáles son los otros tipos de trastorno de aprendizaje? Sí, hay una distinción bien interesante. Hay varias clasificaciones. Anteriormente, o en el DSM-4, estaba la clasificación como dislexia, como disgrafía, estaban otras dificultades de manera separada. Hoy en día sí hay una división exactamente de los trastornos de aprendizaje, pero todos están englobados en el trastorno de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que no se trabajan de manera aislada, porque existe también el trastorno de aprendizaje no verbal, que está vinculado a el cómo se procesa la información para la solución de algunos problemas y cómo se puede instalar o manejar distintas situaciones para resolver una situación, ya sea escritura, lectura,
comprensión, para el análisis, para la reflexión. Entonces también estamos hablando del desarrollo de las funciones ejecutivas, que es lo que realmente también acompañamos en AT Kids, que no solo es atender el trastorno de aprendizaje, sino también darles herramientas que puedan ayudar a tener un mejor rendimiento académico, social, emocional, para llegar a la autorregulación. Porque un niño puede tener dificultades de aprendizaje, ¿cierto? Tener discalculia, tener dislexia, pero ¿cómo puede abordar la situación y enfrentarlo delante o ante sus compañeros? Entonces hay que darle otro tipo de herramientas para solucionar problemas, que son básicamente el abordaje del trastorno no verbal, ¿ok? Trastorno visoespacial, trastornos para dificultades para abordar otro tipo de situaciones que le permitan ser funcional académicamente, emocionalmente, personalmente, ¿ok? Es importante que un niño que ha sido diagnosticado, por ejemplo, a los 6, 7 años, cuando comienza a leer, conozca su diagnóstico. Sí, yo estoy de acuerdo que lo conozca. Esto va a disminuir la posibilidad del fracaso o de la frustración. Okay. Siento que ya en este momento hay mucha información donde eso no es un mito y no es un tabú. Y simple y llanamente es una dificultad neuronal en una zona del cerebro. No estamos hablando de una discapacidad intelectual, que sin embargo hay niños y hay jóvenes, inclusive jóvenes con retardo mental, con trastorno del desarrollo intelectual, que conocen su condición especial. Entonces, ¿qué importa que un niño a cierta edad conozca que tiene un trastorno y que puede superarlo? Porque además es superable si se tiene la atención adecuada, si se conduce de manera multiprofesional que permita el avance y el éxito académico y personal. Entonces creo que hoy en día la generación, los niños, tienen la posibilidad de comprender lo que les está pasando y la capacidad de poder reflexionar. Y si el especialista lo puede ayudar a entenderlo, es fabuloso. Por eso es tan importante el tratamiento oportuno y temprano, para evitar trastornos más adelante. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, podemos enseñar a leer a un niño que tiene dislexia? Ok, fíjate, eso es un procedimiento que requiere, es un programa progresivo, Okay. el cual implica juegos, implica identificación, está involucrado la memoria, está involucrada varias actividades que permiten la identificación, tanto a nivel abstracto como concreto, de lo que es el proceso de lectura y escritura, ¿ok? En el caso de la dislexia, ¿sí? ¿Cuáles serían los indicadores? Por ejemplo, lectura lenta, inversión de letras, omisión de palabras en el momento de la lectura. Este tipo de indicadores te puede decir que el niño tiene una dificultad o un trastorno de aprendizaje en el área de la dislexia. Si hablamos de discalculia, estamos hablando de los procesos matemáticos. Igualito existe la inversión de números, igual existe dificultad para la aritmética, el cual ya cuando inicia el proceso más complejo a la ejecución de actividades matemáticas o de función matemática, es cuando se puede evidenciar realmente un problema de discalculia. ¿Okay? Y está vinculado directamente a lo que es la adquisición del proceso matemático. ¿Sí? Igualmente son actividades que a nivel concreto que pueden ayudar y contribuir a la identificación y al proceso matemático en sí mismo, para llegar a un proceso más del pensamiento abstracto, ¿okay? Que es lo que nos permite tener más información con relación a la estructura de la misma. Por ejemplo, hay otra dificultad de aprendizaje, otro trastorno de aprendizaje, que es el no verbal, que está comprometido también en la parte motora. Entonces, a la motora, que podemos trabajar de manera independiente y además vinculada. Cuando existen dificultades en la escritura, posiblemente en lo que es la dislexia,
podemos también hacer evaluaciones con relación a este trastorno no verbal, que está vinculado a esa motricidad básica, posiblemente, como por ejemplo enseñarlo a meter una llave, enseñarlo a encajar, que va más allá inclusive de lo que es la motricidad fina como tal, que es la que se necesita para escribir. Entonces, hay otras actividades para disminuir un poco la torpeza escrita, la torpeza motora que se necesita para afinar lo que es la grafía realmente, donde igualmente estamos trabajando lo que es la atención. Estamos trabajando otros aspectos vinculados que no solo es la dislexia, no solo es el trastorno como tal. Hay una tendencia que es etiquetar el trastorno de aprendizaje. Ah, no, este niño no sabe escribir, tiene dificultades de aprendizaje. Este niño no sabe leer, tiene dificultades de aprendizaje. Señores, y se lo digo a todos los televidentes, padres, especialistas, docentes, todo sujeto tiene un estilo de aprendizaje. No solamente un estilo, tiene unas particularidades individuales que unos somos más lentos, otros somos más rápidos. Así es. Y eso hay que respetarlo. Si un niño no está en el tiempo indicado para saber leer, hay que identificar otros factores para determinar si tiene un trastorno de aprendizaje, ¿sí? Puede ser vinculante a otros aspectos. Incluso la pandemia, todo el tiempo que pasaron encerrados. Entonces, no es multifactorial. Entonces, hay que tomar en cuenta la condición individual del sujeto, el ritmo, el estilo de aprendizaje, el ritmo de aprendizaje, las condiciones socioculturales del sujeto, del alumno, del niño, el entorno familiar, el entorno social en que está involucrado el niño, el aspecto situacional, la vida que está llevando ese niño en ese momento específico, que puede generar una dificultad X que no es un trastorno. No llega a ser un trastorno, simplemente es una dificultad que no le permite tener una asociación neuronal específica en ese momento. Entonces, por eso es tan importante la evaluación multidisciplinaria, psicólogo, psicopedagogo, terapista ocupacional, neuropediatra, inclusive, que determine si realmente esto es un trastorno. Y no quedarse con que el niño no sabe leer, el niño no escribe, sin respetar el proceso individual de cada persona. Licenciada, hablando de la pandemia, pues después de estos 2 años de encierro, ¿han aumentado los casos o el número de padres que llevan a consulta a sus niños porque quizás se tardan un poquito más en adaptarse al estilo presencial nuevamente? Sí, y me parece muy bien, sí, porque eso es una atención consciente de una realidad. Claro. Sí, eso es una situación consciente. Si las situaciones están adversas alrededor, se tienen que generar atención al cambio. Definitivamente que sí. Si nosotros lo necesitamos, que somos adultos, imagínate, nosotros tuvimos un proceso de adaptación, nosotros nos tuvimos que encerrar en una casa y fue difícil. Encerrar, hacer teletrabajo, y fue muy difícil. Imagínate a un niño que tiene una rutina, que va a la escuela, se para en la mañana, le guste o no le guste, porque hay niños que no le gusta la rutina de escuela, y puede ser normal porque le gusta más estar en casa, tiene gustos, que eso también hay que considerarlo. Entonces, a los niños también hay que atenderle este cambio, que no puede ser denominado trastorno del aprendizaje. Simple y llanamente es un cambio que hay que atender. Es un trastorno de aprendizaje, pero no dejó de ser evaluado, no dejó de ser atendido, no dejó de ser considerado para su nueva adaptación. ¿Okay? Hay personas que llegan a la adultez y es allí donde descubren que tuvieron algún trastorno de aprendizaje. Ciertamente, porque no se hablaba de esto. No se hablaba de esto. Por ejemplo, hay adultos que sí tienen un autismo leve, hay adultos que mantienen una discalculia y no lo sabían, y simple y llanamente lo que hicieron fue evitar el proceso matemático. Al evitar el proceso matemático porque no lo podían realizar o porque no lo podían ejecutar, porque no tenían las competencias o no se sentían cómodos realizándolos o tenían alguna situación de burla ante no realizarlo, simple y llanamente omitieron
evitaron esa situación o esa actividad y se fueron por otro camino, pero mantienen el trastorno. Es muy típico en mi época, por ejemplo, nosotros somos de otra generación, es que los que no eran buenos para matemáticas se iban por humanidades. Ahora, no es que sea un trastorno, simple y llanamente podía ser un trastorno, pero no fue atendido. Claro. No fue atendido. ¿Con las herramientas adecuadas pudieron Con las haberse herramientas dedicado? adecuadas, claro que sí, porque los trastornos de aprendizaje son manejables, son curables, pueden ser atendidos y no es un trastorno del neurodesarrollo, es una alteración neuronal. ¿Qué quiere decir? Que hay una dificultad para analizar, para memorizar, para evocar el pensamiento, para evocar la información. ¿Ok? ¿Un ritmo más lento? Puede ser, pero hay una ejecución. Lo que se necesita es atender y trabajar con el niño la mejor manera de cómo procesarlo. ¿Ok? Y aunque el ritmo sea más lento, se pueden lograr los objetivos. Claro que sí, con el tratamiento temprano, oportuno y multidisciplinar.